Nunca voy a olvidar el sonido de su voz en el teléfono ese día. Vendí tu casa, tu rancho y tu camioneta. Mañana mismo te llevo al asilo de ancianos. Empaca tus cosas ahora, viejo. Él pensó que iba a llorar, pero solo me reí. Una risa que guardé por años. Mi nombre es Salomón Teófilo. Tengo 78 años. Soy campesino jubilado de Guadalajara, Jalisco. Pasé mi vida entera cuidando la tierra, haciéndola producir aun cuando el cielo negaba la lluvia. Construí mi patrimonio con estas manos callosas, que hoy tiemblan un poco, pero aún saben agarrar firme el mango del azadón. Enviudé hace 11 años, cuando mi Clotilde se fue de este mundo por un derrame que se la llevó en 3 días. Desde entonces vivo solo en la casa que construí adobe por adobe, cuidando el rancho que fue el sustento de nuestra familia por casi 5 décadas. Mi único hijo, Barlindo, nació después de mucho rezar a la Virgen de Guadalupe. Fue una bendición en nuestra vida y por él, mi difunta esposa y yo hicimos todos los sacrificios posibles. Trabajé doble para darle educación, para que no tuviera que quebrar la espalda en el campo como yo. Clotilde cosía para afuera hasta de madrugada. Ahorramos cada peso. Y cuando pasó el examen para la Facultad de Derecho en la Ciudad de México, vendimos hasta las pocas joyas que teníamos para pagar su renta allá en la capital. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es donde estás. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Es un viejo contador de historias que está aquí para compartir un poco de la vida con ustedes. Y me siento muy agradecido por cada uno que se detiene un poquito a escucharme. Lo que no me imaginaba es que ese niño que cargué en brazos, al que enseñé a sembrar, a respetar a los mayores y a honrar la palabra dada, un día me llamaría con una noticia que hizo que mi corazón viejo se apretara como si estuviera dentro de un molino de carne. Pero la vida me enseñó que hasta en las peores tormentas, quien está preparado logra protegerse, y yo, hijo mío, siempre fui un hombre precavido. Déjame contarte cómo fue que transformé la mayor traición de mi vida en una lección que mi hijo nunca va a olvidar. Nací en 1947, en un ranchito pequeño en los alrededores de Guadalajara. Mi padre, Teodoro, era un hombre sencillo que tenía solo 2 hectáreas de tierra, pero era respetado por todo mundo por su honradez. Mamá Severina era de esas mujeres fuertes del campo que se levanta antes del sol y solo descansa cuando todo mundo ya está durmiendo. Éramos 6 hermanos y yo, siendo el segundo mayor, pronto tuve que ayudar en las labores. Comencé a trabajar en el campo a los 7 años, cargando agua en cubetas en la cabeza y ayudando a quitar la hierba del frijol. La escuela era un lujo para nosotros y aún así mamá insistía en que fuéramos, aunque fuera solo 3 veces por semana. La educación es la única herencia que nadie te quita, mijo, decía. Y yo creí eso toda la vida. Aprendí a leer y escribir y no pasé del 4º año de primaria. Pero lo que aprendí en la escuela de la vida no lo sabe ningún doctor. Conocía cada planta, cada nube que anunciaba lluvia o sequía. Sabía cuándo era hora de sembrar y cuándo era hora de cosechar. Mis callos en las manos eran mi diploma de honor. Cuando cumplí 19 años, comenzó mi historia con la tierra que se volvió mi vida. El hacendado don Zacarías, dueño de muchas tierras en la región, me llamó para trabajar como mayordomo en un rancho abandonado que había heredado. Era un pedazo de tierra seca que nadie daba nada por él, pero yo vi ahí una oportunidad. Si usted me deja vivir ahí y me da 1/3 de lo que logre hacer producir, yo transformo ese lugar, propuse, con el corazón latiendo fuerte, pero la voz firme. El viejo hacendado se rió pensando que no aguantaría ni un mes, pero aceptó. Y fue ahí que comencé a construir mi futuro. Trabajaba de sol a sol. Cavé un pozo yo mismo con un pico y una pala. Me llevó casi 2 meses, pero cuando encontré agua, lloré como niño. Sembré nopal para alimentar el ganado en la seca. Comencé con 2 cabezas de ganado y 3 cabras. Cada peso que ganaba lo reinvertía ahí. Dormía en un cuartito de adobe que construí con mis propias manos.
Fue en esa época que conocí a mi Clotilde en una fiesta del Día de los Muertos en el pueblo. Era hija de un pequeño comerciante, muchacha decente de buena familia. Me enamoré en cuanto la vi bailando folclor, con esas trenzas largas y la sonrisa más bonita que estos ojos han visto. Noviamos por 2 años, y cuando logré juntar dinero para comprar un par de argollas, le pedí matrimonio. Nos casamos en 1970 en una ceremonia sencilla en la iglesita de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí mismo en Guadalajara. Llevé a mi novia a vivir a ese cuartito de adobe que ya había agrandado un poquito, y ella nunca se quejó. Trabajaba a mi lado sembrando, cosechando, cuidando los animales, y por las noches a la luz del quinqué hacía planes conmigo. Un día, Salomón, vamos a tener nuestra casa de verdad y nuestros hijos van a estudiar. Van a ser licenciados, decía, y yo le creía. Pasamos 7 años tratando de tener un hijo. Cada mes que mi Clotilde lloraba a escondidas, yo sentía un apretón en el pecho. Hicimos promesas, rezamos novenas, consultamos hasta una curandera famosa de Guadalajara. Y cuando ya habíamos perdido la esperanza, Dios nos bendijo. En 1977 nació Barlindo, nuestro único hijo. El nombre fue en honor al papá de Clotilde, que había fallecido ese mismo año. Era un niñito delgadito que dio mucho trabajo para nacer. El parto fue difícil y por poco no pierdo a mi esposa. El doctor hasta dijo que sería mejor no intentar tener más hijos. Y así fue. Concentramos todo nuestro amor en esa criatura. Para esa época ya había logrado comprar el rancho del hacendado Zacarías. Se había quedado impresionado con mi trabajo y cuando quiso vender sus tierras para mudarse a la capital, me ofreció a mí primero. No tenía todo el dinero, pero hice un trato. Pagué una parte y el resto fue en mensualidades durante 10 años. Trabajé como nunca para honrar esa deuda, pero valió cada gota de sudor. Nuestro rancho no era de los más grandes, cerca de 40 hectáreas, pero era productivo. Teníamos un hato respetable de ganado, siembra de maíz, frijol y chile. Construí una casa de material con 3 recámaras, sala y cocina. Para nosotros era un palacio. Clotilde lloró cuando nos cambiamos. Era su sueño hecho realidad. Barlindo creció viendo que trabajábamos duro. Desde pequeño traté de enseñarle el valor de la tierra, el respeto por el trabajo, pero me di cuenta pronto que no tenía el mismo amor por el campo que yo. Era un niño inteligente al que le gustaban los libros. Cuando cumplió 7 años y empezó en la escuela, fue una fiesta. La maestra pronto notó que aprendía más rápido que los otros. Su hijo es muy inteligente, don Salomón. Él necesita estudiar, llegar lejos, me decía siempre que me encontraba en el tianguis. Y fue ahí que Clotilde y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas. Nuestro hijo iba a estudiar costara lo que costara. Ahorramos cada centavo. Yo hacía trabajos extras en los ranchos vecinos los fines de semana, además de cuidar el nuestro. Clotilde empezó a coser para afuera, tomando encargos de ropa. Dormíamos menos de 5 horas por noche, pero lo importante era garantizar el futuro de nuestro niño. Cuando Barlindo cumplió 15 años, ya estaba en la preparatoria estudiando en Guadalajara. Era el orgullo de la familia. Inteligente, hablaba bonito, sacaba las mejores calificaciones. Ya decía que quería ser abogado. Voy a defender los derechos del señor y de mamá. Voy a cuidarlos cuando sean viejitos, prometía. Y se nos llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. El sacrificio fue aumentando. Para que hiciera el último año de preparatoria, en una escuela mejor en la Ciudad de México, vendimos 10 cabezas de ganado. Le rentamos un cuartito allá y cada semana Clotilde preparaba tuppers que yo llevaba en camión junto con ropa lavada y planchada. La nostalgia apretaba, pero el orgullo era mayor. Cuando pasó el examen para Derecho, fue la mayor alegría de nuestra vida, pero también el inicio de nuestro mayor sacrificio. Universidad privada, materiales caros, renta en la capital. Todo eso costaba más de lo que nuestro rancho producía. Fue cuando tomé una decisión. Hipotequé parte de las tierras en el banco para tener dinero para sus estudios. Clotilde se preocupó. ¿Y si no logramos pagar, Salomón?
Vamos a perder todo. Le dije confiado, mujer, esta es la mejor cosecha que vamos a sembrar. Nuestro hijo va a cosechar lo que nosotros no pudimos. Pero yo no era tonto. Al mismo tiempo que hice la hipoteca, llamé a Barlindo, que acababa de cumplir 18 años, e hice que firmara un documento. Era un papel dándome poderes sobre cualquier cuenta bancaria que él abriera. En ese tiempo, le expliqué que era solo una garantía en caso de que me pasara algo a mí o a su mamá, para que pudiéramos acceder al dinero que le mandábamos. Es solo una formalidad, mijo. Es por tu bien, le expliqué. Y firmó sin ni siquiera leer bien. Los jóvenes confían demasiado. Ese documento sería mi seguro. No es que desconfiara de mi propia sangre, pero mi papá siempre decía, papel firmado es más fuerte que palabra dada. Y guardé ese papel como si fuera oro dentro de una lata de galletas enterrada debajo del mango en el patio. Solo Clotilde y yo sabíamos de ese escondite. Los años en la universidad fueron duros para nosotros. Vendimos más ganado, ahorramos en todo. Yo mismo me cortaba el cabello, usaba ropa hasta que se rompiera, caminaba kilómetros a pie para no gastar en transporte. Clotilde se enfermó de tanto trabajar, le dio principio de artritis en las manos de tanto coser, pero nunca se quejó. Barlindo se tituló en el 2000, a los 23 años. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Clotilde y yo fuimos a la graduación, ella con un vestido nuevo que hizo especialmente para la ocasión, yo con un traje prestado del compadre José Benito. Cuando subió al escenario a recibir su título no pude contener las lágrimas. Mi hijo, licenciado, el primero de la familia, pronto consiguió trabajo en un bufete de abogados en la Ciudad de México. Empezó desde abajo, claro, pero con el tiempo fue subiendo. Y nosotros seguimos en el rancho trabajando, esperando que algún día regresara a Guadalajara, tal vez abriera una oficina en la ciudad. Pero las cosas fueron cambiando. Sus visitas se hicieron más raras. Primero era cada fin de semana, después una vez al mes, después solo en las fiestas de fin de año, siempre con excusas, mucho trabajo, compromisos, una nueva novia. En 2008 se casó con Edilene, una muchacha de la capital de familia rica, que nunca nos trató con mucho respeto. La ceremonia fue elegante, en un salón de fiestas caro y nosotros nos sentimos fuera de lugar ahí. Los papás de ella nos miraban de arriba como si fuéramos menos, y Barlindo parecía avergonzado de presentarnos a los amigos elegantes que había hecho. Después de la boda, las visitas se hicieron aún más raras. En 2012 nació nuestro nieto Barlindo Jr., que solo conocimos cuando ya tenía casi un año, y en 2014 vino el golpe más duro. Mi Clotilde, que ya tenía la salud frágil, tuvo un derrame fulminante mientras lavaba ropa en el lavadero. Cuando llegué del campo, la encontré caída en el suelo del patio. Fueron 3 días de agonía en el hospital y se fue sin que Barlindo llegara a tiempo de despedirse. Apareció en el velorio ya casi al final, se quedó menos de 2 horas y regresó a la capital. Dijo que tenía un caso importante al día siguiente. La vida se quedó vacía sin mi compañera de 44 años. La casa grande, demasiado silenciosa, el rancho demasiado pesado para un hombre solo, ya en los 60 años. Contraté un ayudante, José de las Cuevas, hijo de un vecino, muchacho trabajador, pero no era lo mismo. Barlindo llamaba de vez en cuando, siempre con prisa. Nunca preguntaba del rancho, de cómo me las estaba arreglando solo, y cuando yo trataba de hablar de eso, cambiaba de tema. Empecé a darme cuenta de que tenía vergüenza de sus orígenes. Vergüenza del papá calloso, sin estudios, que hablaba mal a veces. Las primeras señales de que algo estaba muy mal vinieron en 2023. Empezó a llamarme preguntando sobre los documentos del rancho y de la casa. Quería saber si todo estaba a mi nombre, si había hecho el testamento después de la muerte de su mamá. Está todo en orden, mijo. El rancho está a mi nombre, la casa también. Cuando me vaya de este mundo, todo será tuyo. No te preocupes. Lo que no le conté es que, por precaución, nunca había quitado su nombre como copropietario del rancho. Cuando cumplió 21 años, puse el 50% de la propiedad a su nombre como una garantía para el futuro,
pero después de los cambios que vi en él, decidí no comentar sobre eso. Era mi carta guardada. Y así fui viviendo solo en mi rancho en Guadalajara, viendo a mi hijo cada vez más distante, transformado en un extraño entrajeado que apenas recordaba al niño que una vez soñó con defender a sus papás. Hasta que llegó ese día en abril de 2025, el día de la llamada que cambió todo. Fue un miércoles, a media tarde. Estaba en el corredor del frente, debajo del árbol de guayaba que planté cuando nació Barlindo. Ese árbol ya había visto muchas cosas, casi 5 décadas de historias, y ahora era mi compañía silenciosa en los días de soledad. Estaba arreglando una cerca rota, un trabajo ligero que aún podía hacer, a pesar de la edad avanzada. José de las Cuevas había ido al pueblo a comprar alimento para el ganado. El sol ya empezaba a bajar cuando escuché el ruido de un carro llegando. No era común recibir visitas, menos a media semana. Pronto reconocí el sonido del motor potente de esa camioneta importada que manejaba mi hijo, cosa cara que costaba más que todo lo que construí en la vida. Me emocioné, lo confieso. Hacía casi 6 meses que no lo veía en persona. La última vez fue en su cumpleaños 48, cuando fui hasta la Ciudad de México en camión con un pastel de yuca que hice con mis propias manos, siguiendo la receta que tanto le gustaba hacer a Clotilde. Apenas me dejó entrar al departamento de lujo. Recibió el regalo sin entusiasmo, y después de media hora me dijo que tenía un compromiso importante. Regresé a casa con el corazón apretado, pero ahora estaba ahí en el rancho. Tal vez había entendido la importancia de la familia. Tal vez tenía nostalgia del papá. Dejé las herramientas y fui hasta el portón con una sonrisa en la cara. Barlindo salió del carro impecable como siempre. Traje oscuro, corbata de seda, zapatos brillando. Estaba acompañado de un hombre que no conocía, también de traje, cargando un portafolios. «Buenas tardes, papá», dijo, sin abrazarme, sin ningún calor en la voz. «Mijo, qué sorpresa tan buena. Entren, voy a hacer un café para nosotros». «No hace falta, no voy a tardar. Este es el Lic, Romero, mi socio en el bufete. Necesitamos resolver algunos asuntos». El tal Lic. Romero me saludó con un movimiento de cabeza, sin ni siquiera extender la mano para un apretón. Era un hombre de mediana edad, con ojos fríos como de víbora. «Vamos a entrar por lo menos a platicar en la sala», insistí. Entramos a la casa. Me di cuenta de que Barlindo miraba alrededor con un tipo de desprecio, como si esa casa sencilla que construí con tanto esfuerzo fuera algo vergonzoso. «Papá, voy a ser directo», dijo sin ni siquiera sentarse. «Usted ya está viejo, no tiene condiciones de cuidar este rancho solo. Es mucha responsabilidad, mucho trabajo. Pero tengo a José que me ayuda, hijo. Estoy saliendo adelante con todo». «No es lo que me dijeron», interrumpió seco. «Los vecinos me contaron que la producción bajó, que usted anda olvidadizo, que a veces sale y deja la estufa prendida». Eso era mentira, completa invención. Nunca fui de olvidar las cosas, mucho menos algo peligroso como una estufa prendida. ¿Y los vecinos? ¿Cuáles? Yo conocía a todos. Eran amigos de décadas. Jamás hablarían a mis espaldas. «¿Qué vecinos dijeron eso, Barlindo?» «No importa. El caso es que usted necesita cuidados, un lugar adecuado para su edad». Fue entonces que el tal Lic Romero abrió el portafolios y sacó unos papeles. Los puso en la mesa de la sala junto con una pluma cara. «Don Salomón, son solo formalidades. Su hijo está cuidando todo para garantizar su comodidad y bienestar en la tercera edad», dijo el hombre con una voz oleosa. Tomé los papeles con mis manos callosas, que ahora temblaban un poco, no por la edad, sino por la indignación. Eran documentos de venta de mi casa, de mi rancho, de mi vieja camioneta Datsun 1986, que mantenía impecable en la cochera. Todo estaba siendo vendido a terceros que ni conocía. «¿Qué es esto, Barlindo?», pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. «¿Estás vendiendo mis cosas sin consultarme?» «Papá, es por su bien. Ya vendí todo. La casa, el rancho, la camioneta. Conseguí buen precio.
Más de lo que valen esas cosas viejas. Con ese dinero voy a garantizar un lugar en un excelente asilo en la Ciudad de México, Hogar para Ancianos Nuevo Horizonte, uno de los mejores. Usted va a tener atención médica, compañía de personas de su edad, actividades recreativas. El suelo pareció desaparecer debajo de mis pies. Asilo, venta de mis cosas, todo lo que construí con tanto sacrificio durante décadas, liquidado sin mi consentimiento y por mi propio hijo. Pero yo no quiero ir a ningún asilo, hijo. Mi lugar es aquí, en esta tierra. Usted no tiene opción, papá, dijo con frialdad. Los compradores ya dieron el enganche. Solo necesito su firma para formalizar. El dinero ya está en mi cuenta mancomunada con usted para que yo administre todo. ¿Y si me niego a firmar? Barlindo miró a su socio, que sonrió de lado. Ahí tendríamos que meter un proceso de interdicción, alegando que usted ya no tiene capacidad para manejar sus bienes. Tengo dictámenes médicos aquí, y señaló otros papeles en el portafolios, que comprueban señales de demencia senil. El juez va a nombrar un tutor, que seré yo, y el resultado será el mismo, solo que más tardado y desgastante para todos nosotros. Me quedé en silencio, digiriendo el golpe. Dictámenes médicos. Ni siquiera había ido a médicos en los últimos meses. Era todo falsificado, armado. ¿Cuándo? Pregunté después de un tiempo que pareció una eternidad. ¿Cuándo qué, papá? ¿Cuándo pretendes llevarme a ese lugar? Mañana mismo, respondió consultando el reloj caro en la muñeca, como quien tiene prisa de resolver luego una molestia. Ya está todo arreglado. Usted solo necesita empacar una maleta con lo esencial. Ropa, objetos personales pequeños, lo demás puedo yo resolverlo. Fue ahí que pasó algo dentro de mí. Una rabia fría, calculada, que nunca había sentido antes, ni cuando el banco casi se quedó con mis tierras en la sequía del 98. Ni cuando perdí a mi Clotilde. Era una rabia mezclada con decepción tan profunda que llegaba a doler físicamente. Lo miré bien a los ojos, esos ojos que una vez brillaron de gratitud cuando lo ayudé a dar los primeros pasos, cuando le enseñé a andar en bicicleta, cuando lo llevé a la universidad. Ahora eran ojos de un extraño, fríos, calculadores. ¿Estás seguro, hijo? Pregunté con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Seguro de qué, papá? De que quieres seguir por este camino, de que me quieres sacar de mi casa, de mi tierra, de que me quieres tirar en un asilo como se tira un perro viejo en el canil. No sea dramático, papá. Es un lugar excelente. Va a ser mucho mejor para usted. Aquí está lejos de todo. Si le pasa algo, no hay auxilio. Allá hay médicos, enfermeras. ¿Y el dinero de la venta? Insistí. ¿Para dónde va? Para una cuenta que vamos a administrar juntos, para pagar el asilo, sus medicinas, sus necesidades. Otra mentira. Yo sabía que nunca vería ni el color de ese dinero, que sería tragado por las deudas que sospechaba que tenía, por el nivel de vida que mantenía para impresionar a los demás. ¿Estás seguro de que tienes derecho de vender mis cosas? Sí tengo, dijo irritado por mi resistencia. Usted me dio poder notarial el año pasado, ¿se acuerda? Para facilitar las cosas. Era verdad. En un momento de debilidad, cuando vino con pláticas suaves diciendo que necesitaba un poder notarial para ayudarme con los impuestos, facilitar la burocracia, había firmado sin leer bien. Viejo tonto que fui. Pero él no sabía todo. ¿Entonces ya está decidido?, pregunté pareciendo derrotado. Sí, papá. Es por su bien. Mañana vengo por usted a las 10 de la mañana. Esté listo con su maleta. Ya se dirigía hacia la puerta. Misión cumplida. Fue cuando lo llamé. Barlindo. Sí, papá. Llámame antes de venir para saber la hora exacta. Voy a llamar. Buenas tardes, papá. Y se fueron los dos subiendo al carro importado, levantando polvo del camino de tierra al acelerar para lejos. Me quedé ahí en el corredor, viendo el sol que se ponía en el horizonte, tiñendo de rojo el cielo de Jalisco, un atardecer que conocía tan bien, que había visto miles de veces en mi vida, que tal vez nunca más vería desde ese corredor. O tal vez sí. Al día siguiente, a las 8 de la mañana,
Recibí la llamada de Barlindo. Papá, ¿todo bien? Estoy saliendo de la Ciudad de México ahora. Debo llegar como a las 10, como quedamos. ¿Ya empacó sus cosas? Fue cuando dije esa frase que cambió todo. Vendí tu casa, tu rancho y tu camioneta. Mañana mismo te llevo al asilo de ancianos. Empaca tus cosas ahora, viejo. Silencio del otro lado de la línea. Podía casi sentir su confusión. Entonces continué con la voz calmada. Eso fue lo que me dijiste ayer, ¿no, hijo? Solo estoy repitiendo tus palabras. Papá, no empiece con dramas. Es por su bien, ya se lo expliqué. Y fue en ese momento que me reí. Una risa lenta, seca, que salió del fondo del alma. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué se está riendo? ¿Se te olvidó lo más importante, Barlindo? ¿Te acuerdas de ese documento vitalicio que firmaste a los 18 años cuando te ayudé con la universidad? Silencio. Un silencio largo, pesado. Podía casi escuchar su mente trabajando, tratando de recordar. ¿Qué documento, papá? ¿De qué está hablando? Ese papel, hijo, ese que firmaste sin leer bien, diciendo que era solo una formalidad. En ese documento me diste plenos poderes sobre todas tus cuentas bancarias. ¿Y sabes qué? Nunca quité tu nombre del rancho. Solo mentí sobre eso. En realidad, 50% de él está a tu nombre hasta hoy. Más silencio. Podía sentir el pánico empezando a crecer del otro lado de la línea. ¿Usted está inventando eso, papá? Ese documento no existe. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que anoche logré acceder a todas tus cuentas bancarias por Internet? ¿Cómo explicas que transferí todo el dinero que recibiste de la supuesta venta para una cuenta nueva, solo a mi nombre? ¿Cómo explicas que ya metí una demanda contra ti por estafa, usando ese documento como prueba? Papá, usted no haría eso. ¿Y por qué no? Tú me ibas a tirar en un asilo sin ni pestañear después de vender todo lo que construí en la vida. ¿Por qué yo no haría lo mismo contigo? Papá, vamos a platicar. ¿Podemos resolver esto? Claro que podemos, hijo. Nada más cancelas todas las ventas, me pides perdón de rodillas y tal vez, solo tal vez, no llevo adelante este proceso. Pero ya recibí el dinero, papá. Los contratos están firmados. Ese es tu problema. Resuélvelo. Tú eres abogado, ¿no? Debes saber cómo deshacer un negocio. En cuanto al dinero, no te preocupes. Estás seguro conmigo. Papá, usted no puede hacer eso. Es delito. Delito. ¿Y lo que tú estabas haciendo conmigo no era? Internarme contra mi voluntad, vender mis bienes sin mi verdadero consentimiento. ¿Quién te crees que eres, muchacho? Barlindo empezó a llorar del otro lado de la línea. Un llanto de desesperación de quien ve todo el castillo de naipes que construyó desplomarse. Era doloroso escuchar a mi único hijo así, pero más doloroso había sido su traición. Papá, por favor, ayúdeme. Estoy con problemas, deudas. Necesitaba ese dinero. ¿Y por eso decidiste tirar a tu papá en un asilo y robar todo lo que construyó? ¿Esa fue tu solución? ¿No podías simplemente haber pedido ayuda? Tuve vergüenza, papá. No quería que usted supiera que fracasé. Y pensaste que era mejor traicionarme, abandonarme. Las lágrimas ahora corrían por mi cara también. Era una conversación que nunca imaginé tener con mi hijo. Barlindo, todavía hay tiempo de arreglar las cosas. Cancela esas ventas. Ven acá. Mírame a los ojos y dime por qué hiciste esto. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué pasó con el niño que crié? Papá, yo... Tienes hasta mediodía para estar aquí. Si no vienes, voy hasta el final con este proceso. Y créeme, hijo, tengo pruebas más que suficientes. Ese tu socio, el tal Lick. Romero, sabe que falsificaste dictámenes médicos para internarme. A la justicia le encantaría saber eso. Colgué el teléfono y me quedé viendo el cielo claro de la mañana. ¿Vendría? ¿Algo de ese niño que crié con tanto amor todavía existía dentro de ese hombre en que se había convertido? A las 11:30 escuché el ruido del carro llegando. Barlindo estaba solo esta vez. Bajó del carro con la cabeza gacha, los hombros encorvados, toda la arrogancia evaporada. «Papá», dijo con voz quebrada cuando me vio en el corredor.
¿Vamos a platicar adentro, hijo? Respondí, manteniendo la voz firme, pero sin dureza. Fue la conversación más difícil de mi vida. Me confesó todo: las deudas, los préstamos que hizo para mantener el nivel de vida que no podía costear, los amigos falsos, la esposa interesada que lo abandonó cuando el dinero empezó a faltar, la desesperación que lo llevó a planear ese golpe contra su propio padre. «No tengo excusas, papá», dijo al final con la cara bañada en lágrimas. «Fui un monstruo. Usted debería denunciarme, meterme a la cárcel. Me lo merezco». Miré a ese hombre frente a mí, y a pesar de todo todavía vi en él al niño que una vez fue. Vi los ojos de Clotilde, la sonrisa que ella tenía, y supe que no podría destruirlo, por más que él hubiera tratado de hacer eso conmigo. «Lo que hiciste estuvo mal, Barlindo, pero eres mi hijo, mi único hijo. Si te destruyo, estaré destruyendo una parte de mí mismo, una parte de tu mamá». «¿El Señor me va a perdonar?», preguntó incrédulo. Perdonar es una palabra muy grande. Digamos que te estoy dando una oportunidad de redimirte, pero no va a ser fácil y no va a ser rápido. Ese mismo día fuimos juntos a buscar a los compradores. Explicamos la situación. Inventamos una historia de enfermedad en la familia. Ofrecimos una compensación por la molestia. Fue difícil, costó dinero, pero logramos cancelar las ventas. La camioneta vendida. Localicé al comprador, un ex empleado agradecido que había trabajado en el rancho años atrás. Cuando supo lo que había pasado, devolvió la camioneta sin costo, rechazando hasta el reembolso que le ofrecí. «Don Salomón, usted me ayudó cuando más lo necesité. Eso no tiene precio», dijo. «La casa y el rancho volvieron a mi nombre y al de Barlindo también, ya que era copropietario sin saberlo. El dinero que estaba en sus cuentas, que yo había transferido para mí, se lo devolví, pero con una condición. Sería usado para pagar sus deudas, todas, sin excepción». «¿Y el documento, papá?», preguntó días después. «Ese que usted dijo que firmé a los 18 años, dándole poderes sobre mis cuentas, ¿existe de verdad?». Sonreí, una sonrisa cansada de quien ya vivió mucho. «Existe, sí, hijo, y el poder notarial que me conseguiste en el pasado también existe. Estamos a mano. Tú tienes poder sobre mis bienes, yo tengo sobre los tuyos, una garantía mutua de que ninguno va a traicionar al otro». «Yo nunca más haría eso, papá». «Te creo, hijo. Pero la confianza es como un jarrón de cristal. Una vez roto, aunque pegues todos los pedazos, las grietas siempre van a estar ahí». Y así empezó nuestro camino de reconciliación. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días de silencio pesado, noches de lágrimas amargas, pero poco a poco fuimos reconstruyendo lo que se había roto. El tal asilo que Barlindo había elegido para mí, descubrimos, semanas después, que había sido cerrado por corrupción y maltrato a los ancianos. Un operativo policial reveló condiciones deplorables, desvío de dinero, medicación irregular. Si hubiera ido allá, quién sabe qué me habría pasado, ¿viste, hijo? A veces la vida nos protege hasta de nuestros propios errores, comenté cuando supimos la noticia. Barlindo asintió en silencio. Ese día vi lágrimas en sus ojos otra vez, pero eran diferentes. Eran lágrimas de quien comprende finalmente el tamaño del error que casi comete. Esa conversación en el corredor del rancho fue solo el comienzo de nuestra reconciliación. Barlindo estaba quebrado, no solo financieramente, sino por dentro. Vi en él algo que nunca había visto antes: vergüenza verdadera, un arrepentimiento que parecía corroer su alma. Después de resolver el asunto de las ventas canceladas, decidí que necesitábamos dar un paso más. No bastaba perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Necesitábamos reconstruir, y la reconstrucción empieza quitando los escombros. «Barlindo, a partir de mañana vas a venir a vivir aquí al rancho», le dije, firme como el viejo mezquite del patio, que ya había enfrentado 50 inviernos. «¿Vivir aquí, papá? Pero, ¿y mi trabajo en la Ciudad de México?». «¿Qué trabajo, hijo? Ese bufete quebrado, las deudas que acumulaste, los procesos éticos en el colegio de abogados que me escondiste». Vi su cara palidecer.
¿Cómo sabía todo eso? Simple. Después de esa llamada reveladora, hice mi propia investigación. Llamé a viejos amigos conocidos de Guadalajara que tenían hijos trabajando en la Ciudad de México. Poco a poco, el rompecabezas se armó. Barlindo estaba prácticamente en bancarrota. El bufete de abogados del que tanto se presumía estaba al borde de la quiebra. Hasta había un proceso ético contra él en el colegio por haber usado dinero de clientes. ¿Usted sabe todo?, preguntó con la voz casi perdida. Sé lo suficiente, hijo. Y sé también que necesitas empezar de nuevo, limpiar tu nombre, tu conciencia, tu vida, y vas a hacerlo aquí, donde todo empezó. El plan era simple. Barlindo iba a vivir en el rancho por lo menos un año. Trabajaría conmigo en la tierra como hacía cuando niño. Nada de traje caro, corbata de seda, zapato italiano. Sería overol de mezclilla, sombrero de palma y bota. Cerraría el bufete en la Ciudad de México. Resolvería todos los problemas pendientes. Pagaría lo que debía. Pediría perdón a quien había engañado. Pero papá, ya no sé nada del campo. Hace 30 años que no agarro un azadón. Entonces ya es hora de reaprender, ¿no? Tu papá de casi 80 años todavía sabe. ¿Por qué tú a los 48 no podrías? Barlindo trató de argumentar. Trató de encontrar otra solución, pero en el fondo sabía que no tenía opciones. Y tal vez en el fondo de esa alma que se había perdido en el camino, sabía que esa era la única oportunidad verdadera de redención. Así, la semana siguiente, mi hijo regresó a casa. Trajo apenas 2 maletas, una con ropa sencilla, otra con algunos libros y objetos personales. El carro importado vendido para pagar deudas, el departamento de lujo entregado al banco, que ya estaba a punto de quitárselo de todas formas. El primer día de trabajo en el rancho, Barlindo se despertó a las 5 de la mañana, horario en que yo me levantaba todos los días, desde que tenía uso de razón. El café negro fuerte, las tortillas que hice la tarde anterior, el queso fresco casero. Comió en silencio, los ojos aún pesados de sueño. Vámonos, mijo. Hoy vamos a empezar con algo sencillo. La cerca del lado este necesita arreglo. El sol apenas estaba saliendo cuando llegamos al potrero este. El rocío cubría el zacate, mojando nuestras botas. Le mostré cómo clavar los postes nuevos, cómo estirar el alambre de púas sin cortarse, cómo hacer los nudos que aguantan la presión del ganado. Al principio, sus manos suaves, acostumbradas apenas a agarrar plumas y teclear en computadoras, se llenaron de ampollas. Al final del primer día, apenas podía cerrar los dedos. Vi dolor en sus ojos, pero también vi algo más. Un destello de satisfacción por haber completado una tarea honesta, por haber construido algo con sus propias manos. Las semanas fueron pasando. Barlindo fue ganando callos en las manos, color en la cara antes pálida, músculos en los brazos antes débiles. Su postura fue cambiando, no solo el cuerpo sino el alma. La espalda, antes encorvada por el peso de las mentiras y deudas, se fue enderezando. La mirada se fue volviendo más directa, más honesta. En las tardes, nos sentábamos en el corredor y platicábamos. Al principio eran conversaciones tensas, llenas de silencios incómodos, pero con el tiempo empezamos a abrirnos. Él me contó sobre los años en la Ciudad de México, sobre cómo poco a poco se fue alejando de las raíces, sintiendo vergüenza de los orígenes humildes, queriendo parecer más de lo que era. Me contó sobre las deudas, sobre el matrimonio fracasado con Edilene, sobre el hijo que casi no veía porque la exesposa se lo dificultaba. ¿Sabes por qué puse tu nombre en el rancho cuando cumpliste 21 años, Barlindo?, pregunté en una de esas tardes. No, papá. Siempre pensé que el rancho estaba solo a su nombre. Lo puse porque quería garantizar que nunca olvidaras tus raíces, que siempre tuvieras un pedazo de tierra para volver, un lugar para llamar tuyo, sin importar lo que pasara allá afuera. Pero creo que eso no fue suficiente, ¿eh? Barlindo se quedó en silencio por un largo tiempo, viendo el horizonte donde el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo: «Usted hizo todo bien, papá. Fui yo quien hizo todo mal. Me perdí en el camino.
Olvidé quién era, de dónde venía. Olvidé lo que usted y mamá me enseñaron. Fue la primera vez en muchos años que lo escuché mencionar a su mamá con verdadera emoción en la voz. Esa noche durmió temprano, agotado del trabajo físico, pero tal vez también agotado de la lucha interna que libraba consigo mismo. 3 meses después de volver al rancho, Barlindo me trajo una sorpresa. Había metido una solicitud en el Colegio de Abogados para transferir su registro a la delegación de Guadalajara. Quería abrir un pequeño bufete en la ciudad especializado en derecho agrario para ayudar a pequeños agricultores como yo. Pensé mucho, papá. No quiero abandonar el derecho. Es lo que sé hacer después de todo. Pero quiero usarlo de forma diferente ahora. Quiero ayudar a gente como usted, que trabaja la tierra, que produce de verdad, pero muchas veces son engañados por no conocer sus derechos. Me emocioné con ese cambio. Era como si el niño idealista, que una vez soñó con defender los derechos del papá y la mamá, estuviera finalmente resurgiendo de las cenizas del hombre perdido en que se había convertido. En el 6º mes del regreso de Barlindo, recibimos una noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. El Lic. Romero, ese socio inescrupuloso que había participado en el plan de internarme a la fuerza, estaba siendo investigado por fraudes diversos. Entre los documentos decomisados en su bufete estaban los falsos dictámenes médicos sobre mí, comprobando el intento de estafa. Un agente del Ministerio Público de la Ciudad de México vino hasta el rancho para escuchar mi testimonio. Barlindo estaba pálido, sabiendo que podría ser procesado junto con el ex socio. «Don Salomón», dijo el agente después de escucharme con atención, «usted tiene todo el derecho de presentar denuncia formal contra su hijo y el Lic. Romero. Lo que intentaron hacer fue delito grave, estafa, falsificación de documentos, intento de internación forzada. Su hijo podría recibir de 4 a 8 años de prisión, además de perder la licencia para ejercer. ¿Quiere seguir con la denuncia?» Miré a Barlindo, que estaba sentado en la silla de al lado, cabeza gacha, preparado para aceptar cualquier castigo. Vi los meses de trabajo duro, el arrepentimiento sincero, el cambio verdadero. Vi al hijo que había criado, que se había perdido, pero que estaba encontrando el camino de vuelta. «No, señor agente, no quiero presentar denuncia contra mi hijo». Barlindo levantó la cabeza, ojos muy abiertos de sorpresa. «¿Está seguro, don Salomón? Lo que planearon hacer con usted fue muy grave». «Estoy seguro. Mi hijo ya está pagando por lo que hizo. Está pagando con trabajo honesto, con arrepentimiento sincero, con la reconstrucción de su propia vida. ¿Qué justicia mayor podría yo querer?» El agente asintió respetando mi decisión, pero antes de irse se volteó hacia Barlindo. «Usted tiene mucha suerte, licenciado. Su papá es un hombre de carácter excepcional. Espero que aprenda de él antes de que sea demasiado tarde». «Estoy aprendiendo, señor agente», respondió Barlindo con la voz firme. «Todos los días un poco más». En cuanto al Lic. Romero, ese sí enfrentó la justicia. Fue condenado por diversos delitos, perdió la licencia para ejercer y terminó cumpliendo condena. De vez en cuando, Barlindo comentaba sobre él, siempre con una mezcla de lástima y alivio por haber escapado de ese camino. En el 8º mes del regreso de Barlindo, recibimos otra visita inesperada. Era Edilene, la exesposa, acompañada de Barlindo Jr., mi nieto de 13 años que yo apenas conocía. «Vine a traer a su hijo», dijo seca, apenas mirando a Barlindo. «Voy a pasar un mes en Europa con mi nuevo novio, y no tengo dónde dejarlo. Mis papás están en un crucero». Barlindo se quedó atónito con la frialdad de ella, tratando al propio hijo como un paquete molesto, pero al mismo tiempo estaba visiblemente emocionado por tener la oportunidad de pasar tiempo con el niño. «Puedes dejarlo, Edilene», respondió controlando la voz. «Voy a cuidarlo bien». «Un mes, Barlindo, ni un día más. Y no le llenes la cabeza con esas historias de rancho, de vida sencilla. Mi hijo va a ser alguien en la vida, no un ranchero». Se fue sin ni siquiera despedirse bien del niño,
que se quedó ahí parado en el corredor con una mochila enorme y los ojos llorosos sin saber qué hacer o decir. «Ven acá, mi nieto», lo llamé, abriendo los brazos. «Deja que este abuelito viejo te conozca bien». El niño vino tímido al principio, pero luego se soltó. Era listo, platicador, curioso, sobre todo en el rancho. Nunca había visto una vaca de cerca, nunca había cosechado una fruta directo del árbol, nunca había pescado en una presa. Ese mes fue transformador para todos nosotros. Barlindo Jr. trajo una alegría nueva a la casa, un entusiasmo contagiante. Y Barlindo como papá, paciente, atento, enseñándole al hijo todo lo que sabía sobre el rancho, me llenó de orgullo y esperanza. Al final del mes, cuando Edilene regresó por el niño, él no se quería ir. Lloró y rogó quedarse más tiempo. Para mi sorpresa, fue el propio Barlindo quien resolvió la situación, hablando con la exesposa con una madurez que nunca le había visto. «Edilene, necesitamos pensar en lo que es mejor para nuestro hijo. A él le gustó aquí, se conectó con el abuelo, aprendió cosas nuevas. ¿Qué tal si pasa las vacaciones escolares con nosotros? 2 meses en el verano, tal vez algunos puentes». Para mi sorpresa mayor aún, ella aceptó después de algo de duda. Tal vez vio el brillo en los ojos del hijo. Tal vez notó el cambio en Barlindo. Al cumplir 1 año viviendo en el rancho, Barlindo ya era otro hombre. Había abierto su pequeño bufete en Guadalajara, que poco a poco estaba ganando clientes, agricultores de la región que finalmente tenían a alguien para defender sus derechos. Seguía viviendo en el rancho, ayudando en los trabajos más pesados los fines de semana y feriados, y dedicándose a la abogacía entre semana. Fue en esa época que nuestra historia empezó a esparcirse por la región. Sin que yo me imaginara, Barlindo había contado sobre nuestra reconciliación a algunos de los agricultores que defendía en el bufete. «Papá», me dijo una noche en que estábamos sentados en el corredor viendo las estrellas, como hacíamos casi todas las noches. «No se imagina el impacto que está teniendo nuestra historia en la gente». «¿Cómo así, mijo?» «La gente está comentando, contándose unos a otros. Hay ancianos que llegan a mi bufete solo para conocer al hijo que regresó a las raíces. Hay gente que viene a pedir consejos sobre cómo lidiar con problemas parecidos en la familia». Me sorprendí. Nunca imaginé que nuestra vida privada pudiera interesar a tanta gente así. Nuestra vida se volvió ejemplo, papá. La gente dice que viejo no es tonto. Hasta se volvió un dicho en la ciudad. Sonreí. Una sonrisa que venía del fondo del alma. «Es cierto, hijo. Viejo no es tonto. Solo es más lento. Pero piensa mucho antes de actuar». Barlindo se rió con una risa sabrosa, verdadera, como hacía mucho no le escuchaba. «Usted me dio la lección más grande que he recibido en la vida». Nuestro rancho se volvió una especie de punto de referencia en la comunidad. De vez en cuando, aparecía un señor o una señora de edad, traídos por algún conocido queriendo intercambiar ideas, contar sus propias historias, buscar un consejo. Yo, sin ninguna pretensión, terminé volviéndome una especie de consejero para los ancianos de la región. Y la ironía más dulce, el asilo donde Barlindo había tratado de meterme antes de ser cerrado por corrupción fue reabierto bajo nueva administración. El nuevo director, un hombre serio y comprometido, supo de nuestra historia y me invitó a dar una plática a los empleados sobre cómo tratar a los ancianos con dignidad. «Don Salomón, su experiencia vale oro», me dijo. «Si los ancianos de aquí fueran tratados con la mitad del respeto que usted merece, ya sería una revolución». Fui allá, hablé con el corazón abierto. Conté nuestra historia sin esconder nada. Hablé sobre traición, sobre perdón, sobre volver a empezar. Había señores y señoras entre los que me escuchaban que lloraron conmigo, empleados del asilo que prometieron repensar la forma como trataban a los internos. La vida da vueltas, mijo, y a veces esas vueltas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Es curioso cómo la vida dibuja sus caminos, ¿verdad? Si alguien me hubiera dicho hace 2 años
que la peor traición que sufrí se transformaría en una de las lecciones más grandes de mi vejez, me habría reído seco y movido la cabeza incrédulo. Pero aquí estoy, sentado en el mismo corredor de siempre, viendo el sol salir sobre los mismos cerros de Guadalajara, pero con el corazón ligero, como hacía mucho no lo sentía. Después de que Barlindo regresó al rancho y pasamos por esa reconciliación difícil, nuestra vida cambió completamente. El rancho, que ya estaba productivo en sus manos y las de José de las Cuevas, ganó una nueva dimensión. Contratamos a 2 ayudantes más, muchachos de la región, trabajadores y honestos. Expandimos la siembra, compramos algunas cabezas más de ganado, arreglamos el corral. Barlindo prosperó con su bufete especializado en derecho agrario. Hoy tiene un equipo de 3 jóvenes abogados que formó personalmente, enseñándoles no solo las leyes, sino la ética, el respeto, la importancia de defender a los más vulnerables. Su bufete se volvió referencia en todo Jalisco, ayudando a cientos de pequeños agricultores a regularizar sus tierras, a luchar contra invasores, a entender sus derechos. Papá, ¿se acuerda cuando yo decía que quería defenderlo a usted y a mamá? Tardé, pero finalmente estoy cumpliendo esa promesa, me dijo un día, mientras regresábamos de una reunión con pequeños productores de la región. Barlindo Jr. Ay, ese niño me llena de orgullo. Después de ese primer mes en el rancho, realmente se enamoró de este lugar. Pasó todas las vacaciones con nosotros desde entonces. Al principio Edilene se resistía, pero con el tiempo hasta ella notó el cambio positivo en el muchacho. Más responsable, más consciente, con una conexión con la naturaleza que la ciudad nunca podría darle. El año pasado, cuando cumplió 14 años, Barlindo Jr. nos sorprendió con un anuncio durante la cena. Papá, abuelo, ya decidí qué quiero estudiar cuando crezca. Quiero ser agrónomo. Vi los ojos de Barlindo brillar. Mi nieto eligiendo un camino que lo conectaría a la tierra, a nuestras raíces. Era como si un círculo se estuviera cerrando, una herida antigua finalmente cicatrizando por completo. ¿Estás seguro, hijo? Es un trabajo duro, dijo Barlindo, tratando de esconder la emoción. Sí estoy, papá. Quiero ayudar a hacer que este rancho crezca aún más. Quiero aprender del abuelo mientras todavía está aquí para enseñar. Quiero continuar lo que ustedes empezaron. Esa noche, después de que el niño se fue a dormir, Barlindo y yo nos quedamos en el corredor más tiempo de lo acostumbrado. El cielo estrellado de Jalisco siempre fue generoso, pero esa noche parecía especialmente brillante. Papá, ¿se acuerda de esa llamada?, preguntó Barlindo después de un largo silencio. Vendí tu casa, tu rancho, tu camioneta. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude convertirme en esa persona? Hijo, todos nos perdemos en algún momento de la vida. Algunos se pierden por más tiempo, van más lejos en el camino equivocado. Pero lo importante no es que tanto te pierdas, es si encuentras el camino de vuelta. ¿Y usted siempre supo que yo lo encontraría? No, respondí honestamente. Hubo momentos en que dudé, momentos en que pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Pero algo dentro de mí, tal vez la terquedad, tal vez la fe, tal vez el amor de papá que nunca muere aunque sea traicionado, me hizo intentar una última jugada. El documento vitalicio, sonrió, que en realidad ni existía. Ese era nuestro secreto. El documento que mencioné en la llamada, que supuestamente me daba poder sobre las cuentas de Barlindo, nunca existió. Fue un farol, una jugada desesperada de un viejo que ya no tenía nada que perder. No existía, no, pero funcionó, ¿verdad? Nos reímos juntos de esa manera cómplice que solo papá e hijo pueden. Funcionó porque, en el fondo, yo quería una salida, papá. Quería una excusa para parar, para cambiar de rumbo. Usted me la dio. El rancho hoy es muy diferente de aquel que construí con Clotilde tantos años atrás. Es más grande, más moderno en algunos aspectos. Barlindo compró el terreno vecino que estaba abandonado. Implementamos técnicas de riego más eficientes, una pequeña agroindustria para procesar parte de nuestra producción. Pero el corazón del rancho sigue siendo el mismo. El trabajo honesto, el respeto por la tierra
el valor de la familia. Esos nunca cambiaron y si depende de mí y de Barlindo, nunca cambiarán. En cuanto a aquel leak, Romero, el ex socio de Barlindo que participó en el plan contra mí, terminó siendo encarcelado, no por nuestro caso, que decidimos no llevar adelante, sino por otros fraudes que cometió. Barlindo lo visitó una vez en la prisión. Regresó abatido, dijo que el hombre era irreconocible, amargado, echándole la culpa a todo mundo menos a él mismo. «Fue un espejo, papá», me dijo Barlindo cuando regresó. «Vi en él en lo que yo podría haberme convertido si usted no me hubiera dado una segunda oportunidad. Si hay una lección que aprendí en casi 8 décadas de vida, es que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para perdonar, para ser perdonado, para cambiar el rumbo de la historia. Yo podría haber dejado que la rabia me consumiera. Podría haber llevado a mi hijo ante la justicia, destruido su vida, como él casi destruye la mía. ¿Y dónde estaríamos hoy? Yo probablemente solo, rumiando amargura. Él tal vez en la cárcel, o peor. En lugar de eso, elegimos el camino más difícil, el de la reconciliación verdadera. No esa reconciliación superficial de sonrisas falsas en comidas dominicales, sino la profunda que exige trabajo, sudor, lágrimas, plática franca, cambio real. Nuestros vecinos que fueron testigos de toda esta transformación, a veces bromean diciendo que deberíamos escribir un libro. La historia de ustedes es muy fuerte, don Salomón. Daría un gran libro, dice siempre doña Iracema, nuestra vecina del predio del sur. Yo solo me río y respondo que no tengo estudios para eso, pero quién sabe algún día. Lo importante es que la lección que aprendimos no se quede solo entre nosotros. Cuando miro hacia atrás a todo lo que vivimos, no me arrepiento de nada, ni de los sacrificios que hice por la educación de Barlindo, ni de la decisión de perdonarlo cuando regresó arrepentido. Cada paso, cada decisión nos trajo hasta aquí. Y aquí es un buen lugar para estar. Sé que no me queda mucho tiempo en este mundo. Los años pesan, el cuerpo ya no responde como antes. Pero me voy tranquilo, sabiendo que dejo un legado. No solo el rancho, las tierras, los bienes materiales, sino los valores, las lecciones, el ejemplo. Barlindo aprendió. Barlindo Jr. está aprendiendo. Y quién sabe cuántas generaciones más llevarán adelante lo que empezamos aquí. Como siempre les digo a los que me preguntan cómo logré perdonar una traición tan grande, viejo no es tonto. Viejo es sabio cuando sabe transformar las cicatrices en lecciones, las caídas en fuerza para levantarse, las traiciones en oportunidades de volver a empezar. Y si mi historia sirve para inspirar a una sola persona a dar una segunda oportunidad a quien genuinamente se arrepintió, entonces todo valió la pena. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra luz. Y no dejes de revisar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo de aquí.